La nieve ya no es blanca, madre, está teñida de ceniza y sangre, como si el cielo hubiera decidido no perdonar a nadie. Cada copo que cae sobre mi rostro quema más que el fuego de los cañones. Es irónico, el frío duele más que las balas. Aquí, en este infierno blanco, incluso el silencio grita. Hace 3 días que no vemos el sol. La ciudad es un cementerio abierto, una cicatriz de piedra y humo donde los hombres olvidaron su nombre. Dicen que Stalingrado aún resiste, pero lo que queda de nosotros apenas se sostiene en pie. Escribo esta carta con las manos temblando, no de miedo, sino de agotamiento, de esa fatiga que se mete en los huesos y te roba los recuerdos. El último amanecer. Madre, lo vi entre ruinas, con el cuerpo de mis compañeros a mi lado, cubiertos de nieve como si el invierno quisiera darles una sepultura digna. Pensé en ti, en tu voz llamándome desde la puerta, en tus manos frías sosteniendo el pan recién hecho. No sé si tus oraciones aún llegan hasta aquí, pero cada palabra que escribo es un intento de escucharlas. No tenemos munición, no tenemos esperanza, solo esta carta, escrita con lo que me queda de alma. Afuera, los tanques retumban como si el infierno estuviera respirando sobre nuestras cabezas. Pero adentro, aquí en mi pecho, todavía late algo, tu recuerdo, madre, ese pequeño fuego que ni el invierno ha podido apagar. Si esta carta llega a tus manos, prométeme que no llorarás. Dile a los vecinos que luchamos hasta el final, no por gloria ni bandera, sino por amor, por la tierra que me vio nacer y por ti. Te escribo entre ruinas, madre, y aunque sé que no volveré, quiero que sepas que en mi último amanecer, todavía pensé en casa. Dicen que la historia está escrita por los que sobreviven. Pero a veces, las voces que más pesan son las de quienes quedaron atrás. Esta es una de ellas. Una carta que nunca llegó a su destino. Un último intento de un hijo por aferrarse a su humanidad en medio del infierno blanco de Stalingrado. Dicen que la historia está escrita por los que sobreviven, pero a veces las voces que más pesan son las de quienes quedaron atrás. Esta es una de ellas. Una carta que nunca llegó a su destino. Un último intento de un hijo por aferrarse a su humanidad en medio del infierno blanco de Stalingrado. El invierno de 1943 fue más que una batalla. Fue una condena. Temperaturas de 40 grados bajo cero. Ríos congelados. Hombres reducidos a sombras que apenas recordaban cómo se sentía el calor de una mano. Las raciones se acabaron. Las balas también. Pero lo último que perdieron fue la esperanza. Y las palabras. Lo que estás por escuchar fue encontrado entre los escombros de un edificio en ruinas, junto al cuerpo de un joven soldado ruso. Su nombre se perdió, pero su voz sigue viva en esta carta. Una voz que escribe no por órdenes, sino por amor, por la necesidad de decir adiós, de pedir perdón, de recordar un hogar que quizás ya no existe. Mientras escuchas estas líneas, quiero que imagines el silencio helado que las rodeaba, el crujir del hielo, el eco de los disparos lejanos, y un corazón que aún late, solo por el recuerdo de una madre. Si este tipo de historias resuena en ti, suscríbete a este canal, deja tu comentario con el nombre de tu ciudad y dale like para que más personas escuchen estas voces olvidadas de la guerra. Porque cada carta perdida guarda una verdad que el tiempo no pudo enterrar. Madre, si alguna vez lees estas líneas, tal vez ya no quede nada de mí más que este papel manchado de barro y sangre. No tengo la fuerza para escribirte con claridad. Mis dedos están entumecidos. Mis uñas se han quebrado con el hielo. Cada palabra que trazo parece grabarse en una tumba abierta. Pero necesito hacerlo. Necesito escribirte. Porque el silencio aquí es demasiado grande, demasiado pesado para llevarlo solo. Anoche el viento rugió como un animal herido. Los muros del edificio donde nos refugiamos crujieron hasta el amanecer. Uno de los muchachos, Misha, murió mientras dormía. Lo cubrimos con un trozo de manta y lo dejamos junto a la pared. No lloramos.
Ya no nos quedan lágrimas, solo miradas vacías que dicen lo que el alma ya no puede pronunciar. He aprendido que en la guerra no se muere de un solo golpe, madre. Se muere poco a poco. Cuando entierras a un amigo, cuando ves a otro comiendo nieve para engañar al hambre, cuando el frío se lleva la piel de tus manos. La muerte aquí no llega con ruido, llega en silencio, como el sueño. Stalingrado ya no es una ciudad, es un esqueleto. Las casas están abiertas como heridas, las calles son ríos de ceniza. A veces camino entre los escombros y pienso que la tierra misma nos ha devorado. No hay olor a vida, solo el aire helado mezclado con humo y pólvora. Si cierro los ojos, aún puedo escuchar el canto de los pájaros que solían posarse en la ventana de casa. Pero los abro, y todo lo que veo son ruinas. Madre, ¿te acuerdas de aquel invierno cuando papá me enseñó a cortar leña? Mis manos sangraban y tú reías mientras soplabas el fuego para calentar la sopa. Aquí, el fuego es enemigo. Lo usamos solo cuando es necesario, porque puede delatarnos. ¡Qué ironía! El calor, símbolo de vida, se ha convertido en una amenaza. Todo está al revés, como si el mundo hubiera perdido el sentido. A veces pienso en los hombres que luchan del otro lado, los alemanes. También deben tener madres que rezan por ellos. Me pregunto si sus oraciones se cruzan con las tuyas en el cielo. Si allá arriba Dios puede distinguir quién suplica por un hijo ruso y quién por un hijo alemán. Quizás en el cielo no haya bandos, madre, solo madres que lloran. He visto cosas que ningún hombre debería ver. Un compañero, Iván, perdió la razón. Gritaba el nombre de su esposa en medio del bombardeo, corrió hacia la nieve y nunca volvió. Nadie fue a buscarlo. Aquí, salir del refugio es lo mismo que desaparecer. Pero aún así, cada noche, me descubro mirando la puerta, esperando verlo regresar. Es como si el alma se negara a aceptar la pérdida. Hoy amaneció un poco más claro, aunque el sol no se atreve a mostrarse. Quizás sea el último amanecer que vea, madre. Pero no tengo miedo. El miedo se fue con los primeros disparos, con las primeras muertes. Ahora solo queda una calma extraña, como si todo estuviera decidido desde antes de nacer. Solo me duele pensar que nunca volveré a escuchar tu voz. Los hombres dicen que el Ejército Rojo pronto retomará la ciudad. Yo ya no creo en los comunicados, pero dejo que las palabras nos mantengan de pie. La esperanza, aunque falsa, es lo último que se abandona. Si pudiera pedirte algo, madre, sería que no me recuerdes como un soldado, sino como el niño que corría descalzo por el campo, con la ropa sucia y las manos llenas de barro. El lápiz se rompe. Mis dedos tiemblan. No sé si podré seguir escribiendo mañana. Afuera, el viento sopla como si quisiera borrar mis palabras antes de que terminen. Pero si esta carta sobrevive al invierno, si algún extraño la encuentra entre las ruinas, quiero que sepa que aquí, en el infierno blanco, un hombre aún recordó a su madre, y que ese recuerdo fue su única victoria. El lápiz se rompe. Mis dedos tiemblan. No sé si podré seguir escribiendo mañana. Afuera, el viento sopla como si quisiera borrar mis palabras antes de que terminen. Pero si esta carta sobrevive al invierno, si algún extraño la encuentra entre las ruinas, quiero que sepa que aquí, en el infierno blanco, un hombre aún recordó a su madre, y que ese recuerdo fue su única victoria. Madre, ¿te acuerdas de cómo solía correr por el campo detrás de los gansos? Me reías desde la ventana y me gritabas que tuviera cuidado con el barro. El aire olía a trigo y a pan recién hecho. A veces pienso que la guerra empezó el día en que ese olor desapareció del mundo. Porque desde entonces todo huele a metal, a humo y a miedo. Aquí, entre ruinas, cierro los ojos y trato de recordar el sonido del río donde aprendí a nadar. Pero el único río que escucho ahora es el Volga, y su corriente arrastra cuerpos. Es extraño, madre. El agua, que antes limpiaba, ahora devora. He visto a hombres beber del río y morir al día siguiente, no por el frío, sino por la desesperación. A veces sueño con volver a casa. En mis sueños, el invierno no existe. El campo está cubierto de flores y papá trabaja en el molino. Tú cantas, como siempre hacías cuando querías que el día pareciera más corto. Pero cuando despierto,
Lo único que escucho son los pasos de los soldados moviéndose en la oscuridad. No sé qué duele más, el recuerdo o el despertar. Hay momentos, madre, en los que me pregunto si todavía soy humano. Si después de tanto horror, de tanto frío, queda algo dentro de nosotros. He visto a hombres reír mientras enterraban a sus compañeros, como si la locura fuera la única defensa posible. Otros callan por días, mirando al vacío, con los ojos secos. La guerra nos ha vaciado por dentro, y lo poco que queda son ecos. Hoy vi a un niño, madre, un niño alemán, escondido entre los restos de un edificio. No tendría más de 8 años. Tenía los labios azules, los ojos grandes y un trozo de pan congelado entre las manos. No pude disparar, solo lo miré. Y él me miró también. En su mirada vi algo que no recordaba: inocencia. Tal vez ese niño también tenga una madre que espera su regreso. Después de eso, me escondí tras un muro y lloré. No por miedo, sino por vergüenza, por haber olvidado que el enemigo también es humano. En ese instante comprendí que la guerra no nos quita la vida de golpe. Primero nos roba la compasión, y cuando ya no sentimos nada, entonces sí, nos mata del todo. Cada día, madre, escribo un poco más de esta carta. La guardo dentro de mi abrigo, cerca del corazón, como si eso pudiera protegerla del frío. Los demás me miran con lástima, dicen que pierdo el tiempo, que nadie la leerá. Pero necesito creer que sí. Necesito creer que tus ojos algún día seguirán estas líneas y entenderás que no luché por odio, sino por deber y por ti. Los comandantes ya no dan órdenes. Apenas quedan hombres suficientes para obedecer. Las radios están mudas, las líneas cortadas. Vivimos en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Algunos todavía rezan. Yo también lo intento, pero mis palabras se pierden en el humo. Tal vez Dios también se congeló aquí. Esta noche el cielo está tan oscuro que no puedo distinguir la nieve del polvo. Todo parece mezclarse: la tierra, los cuerpos, el aire. A veces pienso que Stalingrado no es un lugar, es una herida que respira. Y nosotros, los que seguimos aquí, somos su sangre. No sé si estas palabras tienen sentido, madre, pero escribirlas me mantiene vivo. Si pudiera volver atrás, no pediría gloria ni medallas. Solo un día más en casa. Solo un amanecer contigo, escuchando el ruido del molino y el canto de los pájaros. Pero aquí, el amanecer es gris, y el único sonido es el del viento que se cuela entre los muros. Te escribo entre ruinas, madre, porque entre ruinas fue donde recordé que todavía tengo un corazón. Madre, esta noche el frío ha sido más cruel que nunca. El viento atraviesa las paredes rotas y se mete en los huesos, como si quisiera arrancarnos lo poco que nos queda de alma. Misha ya no respira, y Piotr apenas puede moverse. Los otros se turnan para vigilar, aunque ya no hay nada que vigilar. Solo esperamos. Esperamos algo que ni siquiera sabemos si llegará: el fin o el olvido. Hoy uno de los hombres intentó rezar. Su voz temblaba más que sus manos. «Padre nuestro que estás en los cielos», murmuró, y luego se detuvo, incapaz de continuar. Nadie dijo nada. En este lugar, hasta Dios parece habernos dado la espalda. El cielo está cubierto, sin luz, como si incluso los ángeles temieran mirar hacia abajo. Y yo ya no sé si rezo o solo hablo conmigo mismo. Encontramos una vela entre los escombros. La encendimos con los últimos fósforos. Su llama era pequeña, débil, pero por un momento todos la observamos en silencio. En aquella luz titilante vi los rostros de mis compañeros, vacíos, pálidos, con los ojos hundidos. Éramos como sombras reunidas alrededor de un pedazo de fuego, fingiendo que seguíamos vivos. Uno de ellos, Sergei, comenzó a reír. Una risa hueca, rota. Dijo que la vela era un alma atrapada y que cuando se apagara, uno de nosotros moriría. Nadie se atrevió a contradecirlo. A veces pienso que la locura aquí no es un castigo, sino un refugio. Quizás enloquecer sea la única manera de soportar este infierno blanco. Intenté dormir, pero los sueños se han vuelto enemigos.
Cada vez que cierro los ojos, veo las caras de los que ya no están. A veces me llaman por mi nombre. A veces me preguntan por qué sigo aquí. No tengo respuestas. Tal vez sigo escribiendo porque tengo miedo de convertirme en uno de ellos. Un nombre perdido entre la nieve, sin historia, sin voz. Madre, hoy encontré en mi abrigo un botón de mi uniforme viejo, el que usaba antes de venir al frente. Lo guardé como si fuera un amuleto. No sé por qué, pero me recordó a ti, a tus manos cosiendo mi chaqueta cuando era niño, con ese hilo marrón que siempre se enredaba. Pensé en cómo algo tan pequeño puede sostener una memoria tan grande. Aquí, los recuerdos son lo único que no se congela. Intenté dormir, pero los sueños se han vuelto enemigos. Cada vez que cierro los ojos, veo las caras de los que ya no están. A veces me llaman por mi nombre. A veces me preguntan por qué sigo aquí. No tengo respuestas. Tal vez sigo escribiendo porque tengo miedo de convertirme en uno de ellos. Un nombre perdido entre la nieve, sin historia, sin voz. Madre, hoy encontré en mi abrigo un botón de mi uniforme viejo, el que usaba antes de venir al frente. Lo guardé como si fuera un amuleto. No sé por qué, pero me recordó a ti. A tus manos cosiendo mi chaqueta cuando era niño, con ese hilo marrón que siempre se enredaba. Pensé en cómo algo tan pequeño puede sostener una memoria tan grande. Aquí, los recuerdos son lo único que no se congela. Hoy he decidido no escribir sobre el miedo. Escribiré sobre la calma. Esa calma que llega cuando ya nada puede herirte, cuando todo lo que amas está lejos y lo único que queda es el silencio. Algunos le llaman resignación. Yo la llamo descanso. Quizás sea el principio de la paz, o el preludio de la muerte. Ya no importa cuál. Si mañana no despierto, madre, quiero que recuerdes esto. Luché, sí, pero también sentí. Amé, lloré, soñé, y aunque la guerra intentó arrancarme todo, no pudo quitarme tu voz en mi cabeza. En este infierno blanco, donde hasta la fe se congela, tu recuerdo sigue siendo mi único fuego, y mientras ese fuego arda, aunque sea débil, todavía seré humano, madre. Hoy he recordado su rostro, el de Anya. No sé por qué, después de tantos meses, su imagen volvió a mí con tanta claridad. Quizás sea porque la muerte camina cerca y uno busca aferrarse a lo que fue hermoso. Ella solía decir que los ojos no mienten, que siempre delatan el alma. Si pudiera verme ahora, no sé si reconocería la mía. Creo que se ha vuelto gris, como el cielo sobre Stalingrado. Recuerdo la última vez que la vi. Fue en la estación antes de partir. Llevaba un abrigo marrón y una bufanda que tejiste tú. Sus manos temblaban, pero su voz no. Me pidió una promesa. No dejes que la guerra te quite el corazón. Yo le respondí riendo, convencido de que nada podría cambiarme. Qué ingenuo fui, madre. La guerra no te cambia de golpe. Te va borrando, poco a poco, hasta que un día te miras y ya no sabes quién eres. A veces cierro los ojos y la imagino caminando por el pueblo, cruzando el río helado, llevando flores a tu puerta. No sé si sigue viva, ni si alguna vez recibió mis cartas. Pero pensar en ella me devuelve un poco de calor. En este infierno blanco, los recuerdos son brasas que se niegan a apagarse. Hoy, mientras buscábamos leña entre los restos de un edificio, encontré un espejo roto. Me miré y apenas reconocí al hombre del reflejo. La barba crecida, la piel agrietada, los ojos vacíos. No era yo, era la guerra mirándome desde el otro lado. Sentí un impulso de romper el cristal por completo, pero no lo hice. Lo guardé en el bolsillo, como si conservar ese pedazo de vidrio fuera una forma de recordar que todavía existo. Sergei murió esta mañana. No dijo nada, solo cerró los ojos y exhaló. Nadie lo tocó. El aire estaba tan frío que parecía bastar para conservar su cuerpo. Me quedé mirándolo largo rato, y por un instante, en medio del silencio, me pareció que dormía.
La muerte aquí es sutil, madre. No grita, solo llega y se sienta junto a nosotros, paciente, esperando su turno. He empezado a escribir en pedazos de papel, envoltorios, cualquier cosa que encuentre. No quiero que mis palabras se pierdan. Quizás alguien las encuentre algún día. Quizás no. Pero mientras las escribo, me siento vivo. Es extraño, ¿verdad? Que la vida se resuma en eso. Seguir dejando rastros, aunque nadie los vea. Recuerdo tus manos, madre. Siempre frías por fuera, pero cálidas al tocar. Decías que el alma se transmite por las manos. A veces las mías tiemblan tanto que apenas puedo sostener el lápiz, pero en cada línea que trazo, siento que algo de ti me acompaña. Quizás eso sea la fe, no creer en Dios, sino en las manos que nos enseñaron a amar. Esta tarde, el viento trajo consigo un sonido que me hizo llorar. Era un trozo de canción, una melodía que alguien silbaba a lo lejos. Tal vez un soldado, tal vez un prisionero, no lo sé. Pero durante unos segundos, creí escuchar la voz de Anya mezclada en el aire. Me quedé quieto, temiendo que si respiraba muy fuerte, la perdería otra vez. Qué cruel es la memoria, madre. Siempre llega para recordarte lo que nunca podrás volver a tocar. He visto a los hombres pelear por un pedazo de pan, por una manta, por un cigarro, pero yo ya no quiero pelear. No me queda rabia, solo cansancio. Quiero dormir y soñar con la casa, con tu sopa caliente, con el sonido del molino y la risa de Anya. Si eso es morir, entonces no le tengo miedo, porque en mis sueños al menos todo sigue intacto. Si mañana no despierto, quiero que sepas que no fui derrotado. La guerra podrá haberme quitado el cuerpo, pero no el alma, porque mientras tenga fuerzas para escribir tu nombre, mientras mis pensamientos sigan buscando el calor de tu voz, seguiré vivo. Aquí, entre ruinas, madre, sigo escribiendo. Y mientras escriba, aún soy tu hijo, madre. El bombardeo terminó hace unas horas, pero el ruido sigue dentro de mi cabeza. Cada explosión dejó un eco que se repite con cada latido de mi corazón. Todo a mi alrededor huele a hierro quemado y carne. El humo se ha mezclado con la nieve, y lo que antes era blanco, ahora es gris, como si el cielo quisiera imitar la tierra. He visto a hombres caminar sin piernas, arrastrándose, llamando a sus madres con voces que ya no parecían humanas. No sé cuántos seguimos vivos. Tal vez 20, tal vez menos. Nos movemos entre las sombras como fantasmas buscando abrigo. La comida se acabó hace 3 días. Algunos hierven pedazos de cuero de sus botas. Otros simplemente dejan de moverse. Hay una quietud aquí que asusta. No la quietud de la paz, sino la del cansancio absoluto. Es como si el alma colectiva del ejército hubiera decidido rendirse. Ayer vi al capitán llorar. Era un hombre duro, de esos que no muestran miedo ni ante la muerte. Lo encontré sentado en un rincón, con una foto de su hija en la mano. La miraba como si quisiera memorizar cada rasgo antes de cerrar los ojos para siempre. Me dijo, la guerra no es de los valientes, es de los que sobreviven más tiempo. Y después, simplemente se quedó en silencio. No volvió a hablar. Las noches se han vuelto interminables. Sin fuego, sin luz. Solo el sonido del viento colándose por los agujeros de las paredes. A veces me descubro hablando solo, murmurando tu nombre, madre. Creo que es mi manera de no enloquecer. Tu nombre es mi oración, mi refugio, mi casa. Cuando lo pronuncio, siento que el frío se detiene por un instante, como si el mundo me escuchara. Hoy intenté salir del refugio para buscar agua. El suelo crujía bajo mis botas y cada paso se sentía como una traición a la muerte. Afuera, todo era silencio. Vi una bandera rota ondeando entre los restos de un tanque. El viento la movía con una delicadeza absurda, como si quisiera recordarnos que hasta el orgullo tiene su final. Me arrodillé sobre la nieve y, por primera vez, no recé. Solo agradecí. No sé a quién, ni por qué,
pero lo hice. Encontré un cuaderno en medio de los escombros. Pertenece a un soldado alemán. Estaba escrito en su idioma, pero pude entender algunas palabras. Liebe, Mutter. Querida madre. Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras eran tan parecidas a las mías. Diferentes banderas, mismo dolor. Guardé su cuaderno junto al mío. Tal vez en otro mundo, nuestras madres habrían compartido la misma oración. El tiempo se ha detenido, madre. Ya no sé si es lunes o jueves, si es de día o de noche. Solo sé que hace frío. Un frío que no viene de afuera, sino de dentro. A veces pienso que este infierno blanco no es un lugar, sino una prueba. Una prueba para ver cuánto puede resistir un corazón antes de romperse. He empezado a hablar con los muertos, no como un loco, sino como quien conversa con viejos amigos. Les cuento sobre ti, sobre el molino, sobre Anya. Les digo que pronto me reuniré con ellos, y mientras hablo, siento una calma que no había sentido en meses. Tal vez la muerte no sea el final, madre. Tal vez sea solo el regreso a casa. Anoche soñé contigo. Estabas sentada frente al fuego, con la bufanda roja que tanto amabas. Me sonreías, y el ruido de la guerra se desvanecía. Quise tocarte, pero cuando extendí la mano, el fuego se apagó. Me desperté llorando, con las mejillas congeladas, y supe que ese sueño no era una despedida, sino una promesa. Si esta carta termina aquí, será porque el frío me ganó antes que la tinta. Pero no te preocupes, madre. No tengo miedo, porque en este silencio después del fuego, he encontrado algo que la guerra no pudo destruir, la paz. Y si mañana el amanecer no me encuentra, quiero creer que lo hará contigo. Que cuando el sol vuelva a salir sobre Stalingrado, aunque sea entre ruinas, mi alma estará en ese rayo de luz, buscándote, madre. Mis manos ya no responden. El lápiz se me escapa, como si también él quisiera descansar. Cada palabra me cuesta un mundo. El aire es tan frío que se corta al respirar. Los hombres duermen a mi alrededor, o eso creo. Algunos ya no se mueven. No tengo fuerzas para comprobarlo. He dejado de temer a la muerte. Lo único que me asusta ahora es el olvido. El silencio aquí tiene peso. Es espeso, denso, casi físico. A veces creo escuchar voces a lo lejos, pero no sé si son reales o recuerdos que se niegan a irse. La guerra ha hecho del sonido una ilusión. Escuchamos lo que necesitamos oír, no lo que existe. Yo solo quiero escuchar tu voz una vez más, aunque sea en mi cabeza. Esa voz que me decía, vuelve antes del anochecer, hijo. Y mírame ahora, madre, escribiendo en medio de una noche que no termina nunca. La vela se apagó. No sé cuándo. Solo queda el resplandor tenue del cielo cubierto, una claridad muerta que no calienta ni consuela. Mi respiración forma pequeñas nubes frente a mí, como si mi alma se escapara en pedazos diminutos. Me pregunto si sentiré cuando todo se detenga, o si simplemente será como dormirse sin soñar. Encontré un trozo de pan congelado en el suelo. Lo miré largo rato sin tocarlo. No tengo hambre. Hace días que no la siento. El cuerpo ya no pide nada, ni agua, ni abrigo, ni esperanza. Solo descanso. Tal vez eso sea morir. Dejar de desear. No duele, madre. Solo pesa. Es como si el mundo entero descansara sobre mi pecho, empujándome suavemente hacia la tierra. Pensé en Anya otra vez, en su risa cuando la nieve le caía en el cabello, en cómo me abrazaba por detrás mientras yo picaba leña. Su recuerdo no me duele. Al contrario, me calma. Es como un suspiro cálido que me envuelve. Si hay algo después de todo esto, quiero creer que la encontraré allí. Que tú estarás también esperándome junto al fuego con esa mirada que lo perdonaba todo. Madre, escribo tu nombre en la pared con lo poco de tinta que queda. Quiero que alguien lo vea algún día y sepa que exististe, que fuiste mi fuerza, mi refugio, mi fe. Que este hijo tuyo, perdido en Stalingrado, no murió odiando, sino recordando. Dicen que los hombres mueren 2 veces, cuando su corazón deja de latir y cuando su nombre se olvida. No quiero desaparecer del todo.
Déjame vivir en tus oraciones, aunque sea un instante más. El viento ha cambiado. Sopla diferente. Es más suave, casi tibio. Tal vez solo lo imagino. Pero quiero pensar que es el amanecer, que el sol intenta abrirse paso entre las nubes. Siempre fuiste tú, madre, quien me decía que el sol nunca abandona, que a veces solo se esconde. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a la guerra, o porque el amor lo hace posible. Los hombres duermen. Sus rostros parecen tranquilos. Quizás, después de todo, hemos encontrado la paz sin buscarla. Uno de ellos, el más joven, sonríe mientras duerme. Me pregunto si sueña con su casa, como yo, si en su sueño aún hay risas, pan caliente y el sonido de una puerta que se abre. Yo también empiezo a sentir sueño. Es un sueño dulce, madre, sin dolor, sin miedo, solo sueño. El lápiz se ha roto. No intentaré arreglarlo, ya he dicho lo necesario. Solo queda una cosa que escribir, y la escribiré con la voz, aunque nadie la escuche. Gracias. Gracias por cada día, por cada palabra, por enseñarme que el amor también es una forma de resistencia. Si alguna vez dudaste de tu hijo, recuerda esto. Luché, sí, pero no por matar. Luché por volver. Y aunque no lo logré, al menos lo intenté. La nieve comienza a caer otra vez. Suena como un susurro, como una despedida. Me recuesto contra la pared, cierro los ojos y pienso en casa, en ti, en el fuego, en el olor del pan. Si alguien encuentra esta carta, dile que no llore, porque en este último amanecer, madre, al fin he dejado de tener frío. Lo encontramos al amanecer, cuando el humo se disipaba y el viento había dejado de rugir. Estaba sentado contra una pared, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos cerrados y una expresión que no había visto en nadie desde hacía meses. Paz. En sus manos sostenía un pedazo de papel, cubierto de letras torcidas, manchadas, escritas con la tinta del último esfuerzo. Tardé unos segundos en entender que era una carta. No sé por qué me acerqué. Tal vez porque en medio de tanto horror, cualquier cosa escrita parecía un milagro. Le quité el papel con cuidado, temiendo que se deshiciera entre mis dedos. La nieve había empezado a cubrirlo, pero aún podía leerse. La primera línea decía: «Te escribo entre ruinas, madre». No pude seguir leyendo en voz alta. Sentí un nudo en la garganta, el mismo que sientes cuando recuerdas algo que habías querido olvidar. A su alrededor, el silencio era absoluto. Los otros cuerpos estaban esparcidos entre los restos del edificio, todos inmóviles, todos fríos. Pero en él había algo distinto, tal vez porque todavía sostenía el lápiz entre los dedos, como si lo hubiera dejado caer apenas unos segundos antes de morir. Parecía que dormía, y en cierto modo, creo que lo hacía. Leí su carta completa esa noche, junto al fuego, mientras los pocos que quedábamos intentaban descansar. No recuerdo en qué momento empecé a llorar. No por él, ya no había dolor en su rostro, sino por todo lo que habíamos perdido. Por las palabras que nunca escribiríamos, por las voces que el viento se llevó. Sus líneas hablaban de su madre, de una mujer llamada Anya, de la nieve, del amor, del miedo, de Dios. Pero sobre todo, hablaban de esperanza. A la mañana siguiente, lo enterramos donde lo encontramos. No había madera para una cruz, así que clavé su lápiz en la nieve, justo encima de su pecho. Pensé que, de algún modo, era justo. Ese lápiz había sido su arma más noble. Mientras cubríamos su cuerpo, el sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en semanas. La luz era débil, pero bastó para que la nieve brillara. Parecía una bendición. Guardé la carta en el bolsillo, no por curiosidad, sino por respeto. Sentí que debía sobrevivir, aunque fuera solo para entregarla. No sabía a quién ni dónde, pero debía hacerlo, porque en cada palabra había algo más que dolor. Había humanidad, y en una guerra que lo destruye todo,
Conservar la humanidad es el acto más valiente. Los días siguientes fueron confusos. Algunos de nosotros logramos salir de la ciudad cuando el frente se movió. Stalingrado había muerto, pero en medio de sus ruinas había nacido algo que no esperaba: el silencio. Un silencio que ya no daba miedo. Era como si la tierra entera guardara luto, no por los vencedores ni los vencidos, sino por los hombres que fueron y nunca volverán a ser. A veces, en mis sueños, lo veo de nuevo. Sentado, con la cabeza baja, escribiendo, su sombra mezclándose con la de los edificios caídos, el viento moviendo su abrigo, y siempre, siempre, ese gesto tranquilo. No sé su nombre, nunca lo supe, pero cuando cierro los ojos escucho su voz, suave, como si viniera de lejos. Madre, no tengo miedo. Y entonces, incluso aquí, en mis pesadillas, encuentro paz. He pensado mucho en la guerra desde entonces, en cómo nos cambia, en cómo roba lo que somos y lo reemplaza por algo más duro, más vacío. Pero aquella carta me enseñó algo que los uniformes y las órdenes nunca dijeron: que el amor, incluso en el infierno, sobrevive. Que hay batallas que se ganan solo con un lápiz y un recuerdo. Hoy, mientras escribo esto, la carta está frente a mí. La leeré una última vez antes de quemarla, no por olvido, sino para que el humo lleve sus palabras al cielo. Y mientras las cenizas suben, juro que las madres del mundo entero, rusas, alemanas, polacas, escucharán el mismo susurro: no lloren más, en el último amanecer ya no tenemos frío. Dicen que la guerra termina cuando el último disparo se apaga, pero no es cierto. La guerra continúa en las cartas que nunca llegaron, en las promesas que el frío sepultó, en los nombres que ya nadie pronuncia. Allí, bajo la nieve de Stalingrado, no solo descansan soldados, descansan hijos, hermanos, sueños que jamás tuvieron tiempo de despertar. Quizás por eso las palabras de aquel soldado aún resuenan, no como lamento, sino como testimonio, porque mientras alguien recuerde su voz, mientras una madre en cualquier parte del mundo siga esperando noticias de su hijo, el fuego de la compasión seguirá encendido. Y ese fuego, aunque pequeño, es lo que nos separa del olvido. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, deja en los comentarios el nombre de tu ciudad y dale like para que más personas escuchen estas voces olvidadas de la guerra. Porque en cada carta perdida hay un corazón que aún late. Y aunque los años pasen, aunque el hielo cubra los nombres, siempre habrá alguien dispuesto a abrir una página y escuchar, entre ruinas, el eco de los que aún quieren volver a casa.